Mi nuera llegó sonriendo para cenar en familia, pero traía pastillas escondidas para que me quedara dormida. El corazón se me acelera cada vez que recuerdo esa noche. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogando. Era un jueves de octubre en Guadalajara, cuando las tardes empiezan a refrescar y el aroma de las hojas secas se mezcla con el humo de los puestos de elotes en la avenida Chapultepec. Yo, Julia Esperanza Morales, 67 años, había pasado toda la tarde en mi cocina preparando la cena familiar. Mis manos, marcadas por 40 años de trabajo como enfermera en el Hospital Civil, se movían con la misma precisión de siempre, cortando jitomates para la salsa, amasando las tortillas hasta que quedaran perfectas, removiendo el guiso de pollo con ese toque especial que solo las abuelitas de Jalisco sabemos dar. La mesa del comedor estaba puesta como cada jueves desde hacía 5 años. Los platos de talavera que heredé de mi madre, las servilletas de lino bordadas a mano que compramos Raúl y yo en Tlaquepaque cuando éramos novios, los vasos de vidrio soplado que resistieron terremotos, mudanzas y el paso del tiempo. Todo tenía que estar perfecto porque mi hijo Andrés vendría con Paula, su esposa, para nuestra cena semanal. Desde la ventana de la cocina podía ver el patio interior de mi casa en la colonia americana, esa que construí ladrillo a ladrillo con mis propias manos después de enviudar. Las bugambilias moradas que planté hace 15 años ahora cubrían toda la pared de adobe, y el pequeño altar a la Virgen de Guadalupe brillaba con las veladoras que encendía cada noche. Esta casa era mi santuario, mi refugio, el único lugar en el mundo donde me sentía verdaderamente en paz. Cuando las manecillas del reloj de pared marcaron las 7:30, escuché el sonido familiar del portón de hierro al abrirse. Mis pasos se aceleraron hacia la entrada, limpiándome las manos en el delantal que usaba desde que Andrés era pequeño. La puerta se abrió, y ahí estaba Paula, con esa sonrisa que parecía pintada con brocha gorda, cargando una botella de vino tinto que brillaba bajo la luz del foco del porche. «¡Suegrita querida!», exclamó con una voz tan dulce que me recordó al jarabe para la tos que les daba a los pacientes en el hospital, empalagoso y artificial. «¡Qué deliciosa huele la casa! Como siempre, nadie cocina como usted». Paula tenía 34 años. Cabello castaño perfectamente peinado hacia atrás en una cola de caballo, y vestía una blusa blanca de lino que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Sus ojos verdes me escanearon de arriba a abajo con esa mirada que había aprendido a reconocer en los últimos años. Calculadora, fría, evaluando cada detalle como si fuera un tasador determinando el valor de una propiedad. «Andrés viene en camino». Tuvo que quedarse resolviendo unos asuntos en la oficina. Continuó mientras se dirigía directamente al comedor, como si fuera la dueña de la casa. Pero me pidió específicamente que cenáramos las dos primero, para que pudiéramos tener una conversación íntima. Algo en el modo como pronunció la palabra íntima me erizó la piel. En mis 67 años de vida, había desarrollado un instinto para detectar cuando algo no estaba bien. El mismo que me salvó tantas veces durante las guardias nocturnas en el hospital, cuando los familiares de los pacientes llegaban con segundas intenciones. Nos sentamos a la mesa, ella en la silla que siempre ocupaba Andrés, yo en mi lugar de siempre, frente al gran espejo antiguo que me permitía ver toda la sala. Paula sirvió el vino con movimientos deliberadamente elegantes, como si estuviera actuando en una obra de teatro donde yo era la única espectadora. «Suegrita, usted se ve cansada últimamente», dijo mientras cortaba un pedazo de pollo. «¿Ha estado durmiendo bien? A veces a las personas de su edad les cuesta trabajo conciliar el sueño». La conversación siguió por ese rumbo incómodo mientras comíamos. Paula hablaba de todo y de nada. El trabajo de Andrés en la empresa constructora, los planes para las próximas vacaciones, lo caras que estaban las cosas en el supermercado. Pero yo notaba cómo sus ojos se movían constantemente hacia su bolso de piel negra que había dejado en la mesa auxiliar, como si estuviera esperando el momento perfecto para algo. Después del segundo plato, Paula se levantó con la excusa de retocarse el labial. Tomó su bolso y lo abrió frente al espejo de la sala,
fingiendo buscar entre sus cosméticos. Fue en ese momento, reflejado en el gran espejo del comedor, que vi algo que me heló la sangre, con movimientos rápidos y precisos, como si los hubiera ensayado 1000 veces. Paula sacó de una sección oculta de su bolso un pequeño frasco transparente, lleno de cápsulas blancas. Sus dedos trabajaron con la destreza de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Abrió 3 cápsulas, vació el contenido polvoriento en su mano, y mientras yo aparentaba estar concentrada en mi plato, la vi acercarse sigilosamente a mi vaso de agua. El reflejo en el espejo me mostró todo con una claridad aterradora. Paula vertiendo discretamente el polvo blanco en mi agua, removiéndolo con una cucharita que sacó de su blusa, observando cómo se disolvía completamente sin dejar rastro. Luego regresó a su asiento con la misma sonrisa de siempre, como si nada hubiera pasado. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que ella pudiera escucharlo. Las manos me temblaron cuando tomé la servilleta para limpiarme los labios, y un sudor frío me recorrió la espalda. Durante 40 años había visto todo tipo de emergencias médicas. Había presenciado intentos de suicidio con pastillas, había tratado pacientes intoxicados, y sabía perfectamente que lo que acababa de presenciar no era un accidente. ¿Se siente bien, suegrita?, preguntó Paula con una preocupación tan falsa que me dieron náuseas. Se ve un poco pálida. ¿Por qué no se toma su agua? Debe estar deshidratada. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. No era paranoia de una mujer mayor. No eran imaginaciones mías. Mi propia nuera, la mujer que mi hijo había elegido para compartir su vida, acababa de intentar drogarme en mi propia casa, en mi propia mesa, mientras compartíamos una cena que yo había preparado con mis propias manos. ¿Qué es lo que pusiste en mi vaso?, le pregunté directamente, con la voz quebrada pero firme, fingiendo que había visto todo claramente. La sonrisa se le borró del rostro por una fracción de segundo, revelando algo oscuro y calculador que se escondía detrás de esa máscara de perfección. Luego, como si hubiera activado un interruptor, la sonrisa regresó, aún más amplia y más falsa que antes. «No sé de qué habla, suegrita», respondió con una voz tan dulce que dolía. «Solo le estoy sugiriendo que se hidrate. A veces las personas mayores olvidan tomar suficiente agua». Pero después se acercó a mí, tanto que pude oler su perfume caro mezclado con algo que me resultó familiar. El olor del miedo, el mismo que había detectado tantas veces en pacientes que mentían sobre cómo se habían lastimado. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y con una voz que bajó hasta convertirse en un susurro venenoso, me dijo las palabras que cambiarían todo para siempre. «Es mejor que duerma, suegrita. Así no estorba cuando Andrés y yo tengamos que hablar de cosas importantes, muy importantes para el futuro de esta familia». Esas palabras de Paula se clavaron en mi pecho como dagas. «Para que no estorbe». Como si yo, que había dado toda mi vida por esta familia, fuera un mueble viejo que había que mover para reacomodar la sala. Sentí un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con la comida, sino con la brutal realidad de lo que acababa de descubrir. «Paula, yo he sido como una madre para ti», le dije, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. «Desde el día que Andrés te trajo a esta casa, te abrí las puertas de mi corazón. Te cuidé durante tu embarazo con Sofía. Te llevé al hospital cuando tuviste esa infección. Me acordé de todo como si fuera ayer. Hace 4 años, cuando Paula llegó a mi vida, yo la recibí con los brazos abiertos. Era una muchacha de Zapopan, de familia con dinero, pero que había tenido problemas con sus padres. Mi Andrés estaba perdidamente enamorado de ella, y yo, que había criado a mi hijo para que fuera un hombre de bien después de que su padre muriera en ese accidente en la construcción, solo quería verlo feliz. Recordé las noches en vela que pasé cuidándola cuando tuvo esa infección renal en el 7º mes de embarazo. Andrés trabajaba doble turno para ahorrar para la boda, así que era yo quien la llevaba a todas las citas médicas en mi viejo Suru, quien le preparaba los tés de manzanilla para el dolor, quien se quedaba despierta toda la noche cuando tenía fiebre para asegurarme de que ella y mi nieta estuvieran bien. ¿Te acuerdas cuando te quedaste aquí 3 meses porque tus papás no querían que vivieras con Andrés antes del matrimonio?, continué,
con la voz quebrándose. Yo te defendí. Les dije que eras una buena muchacha, que merecías respeto. Paula se rió. No fue una risa nerviosa o incómoda. Fue una carcajada fría, calculada, llena de desprecio que me cortó las palabras en la garganta. ¿Cuidarme? ¿Defenderme? Dijo mientras se servía más vino, como si estuviéramos teniendo una conversación casual sobre el clima. Suegrita, usted solo se mete donde nadie la llama, siempre criticando cómo organizo mi casa, cómo educo a Sofía, cómo manejo mi matrimonio. Sus palabras me pegaron como cachetadas. ¿Críticas? Yo jamás había criticado nada. Al contrario, siempre traté de ayudar, de estar disponible cuando me necesitaran. Cuando Sofía nació y Paula tuvo esa depresión posparto que la dejó sin poder levantarse de la cama por semanas, fui yo quien cargó con todo. Cambiar pañales, preparar biberones, llevármela a mi casa para que Paula pudiera descansar. Y hablando de meterse donde no le importa, continuó Paula, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. Andrés me contó que usted anda preguntando por la libreta de ahorros familiar, queriendo saber en qué gastamos nuestro dinero. Eso ya no le corresponde a usted, ¿verdad? La libreta de ahorros. El tema que había sido fuente de tensión durante los últimos meses. Después de que Raúl muriera, yo había juntado cada peso de mi pensión del IMSS para asegurarme de que Andrés pudiera estudiar la carrera de ingeniería. Vendí las joyas que mi esposo me había regalado en nuestros aniversarios. Trabajé turnos dobles en el hospital hasta que cumplí 65 años. Viví de frijoles y tortillas para que mi hijo tuviera un futuro mejor que el nuestro. Cuando Andrés se graduó y consiguió trabajo en esa empresa constructora, él insistió en que abriéramos una cuenta de ahorros familiar. «Mamá, ahora me toca cuidarla a usted», me había dicho con lágrimas en los ojos. Durante 3 años, religiosamente, él depositaba una parte de su sueldo en esa cuenta que estaba a nombre de los dos. Era nuestro fondo de emergencia, nuestro seguro para cuando yo ya no pudiera valerme por mí misma. Pero en los últimos 6 meses, cada vez que yo preguntaba por el estado de la cuenta, Andrés me daba evasivas. «Está todo bien, mamá, no se preocupe». Cuando insistí en ir al banco para revisar el saldo, me dijo que había movimientos importantes, que después me explicaría. «La libreta no está a mi nombre porque soy una entrometida», le dije a Paula, sintiendo cómo la indignación me daba fuerzas. «Está a mi nombre porque es en mi dinero también. Dinero que ahorré limpiando vómito y sangre en el hospital durante 40 años para darle un futuro a mi hijo». Paula tomó un sorbo de vino y me miró con esa sonrisa que ya empezaba a reconocer como su máscara favorita. «Exacto, suegrita. Era su dinero. Pero ahora Andrés y yo tenemos planes más importantes para ese dinero. Planes que no incluyen mantener a una señora que ya cumplió su función en esta familia». Sus palabras me golpearon como un mazo. Ya cumplió su función. Como si yo fuera una empleada que había terminado su contrato de trabajo. Como si los 30 años que dediqué a criar a mi hijo, los sacrificios que hice, las noches sin dormir cuando estaba enfermo, el amor incondicional que le di, fueran simplemente un trabajo del que ya me habían jubilado. «Andrés y yo decidimos que es mejor que usted. Descanse», continuó Paula, jugando con las palabras como un gato juega con un ratón antes de matarlo. «Que ya no se preocupe por cosas que son demasiado complicadas para alguien de su edad. Es por su propio bien». En ese momento entendí que las pastillas en mi vaso no eran solo para esta noche. Era el comienzo de un plan más grande, más siniestro. Paula quería que me convirtiera en una anciana senil que no pudiera tomar decisiones por sí misma, que dependiera completamente de ellos, que firmara lo que le pusieran enfrente sin hacer preguntas. Me acordé de doña Carmen, mi vecina de la calle de atrás. Cómo su hijo y su nuera la habían convencido de que estaba perdiendo la memoria, cómo poco a poco la fueron aislando de sus amigas, controlando sus medicinas, hasta que terminó internada en un asilo mientras ellos vendían su casa. «Es que ya no puede cuidarse sola», les decían a todos los vecinos. «Es por su propio bien». «¿Y mi nieta?», pregunté, aferrándome a lo único que me quedaba. «¿Sofía también está de acuerdo con este plan?». La sonrisa de Paula se hizo aún más cruel. «Sofía es muy pequeña para entender estas cosas, pero cuando crezca, va a entender que hicimos lo correcto.
que protegimos a la familia de complicaciones innecesarias. Complicaciones innecesarias. Yo era una complicación innecesaria. En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto para destrozar lo que quedaba de mi corazón, escuché la llave de Andrés en la puerta principal. Mi hijo llegaba a casa, sin saber que su esposa acababa de intentar drogarme y que me había revelado un plan para despojarme de todo lo que me quedaba en la vida. Paula se enderezó inmediatamente. Se acomodó la blusa. Se retocó el labial con movimientos rápidos y precisos. En cuestión de segundos, la máscara volvió a su lugar, y cuando Andrés entró al comedor, ella ya era otra vez la nuera perfecta, sonriente y amorosa. «Mi amor», exclamó, levantándose para darle un beso. «Tu mamá y yo estábamos teniendo la conversación más linda sobre los viejos tiempos». Andrés me miró con esa sonrisa cansada que había desarrollado en los últimos años, desde que el trabajo en la constructora se había vuelto más demandante. «¿Todo bien, mamá?», preguntó mientras se sentaba y Paula le servía el plato que había mantenido caliente. «Se ve un poco pálida». Miré el vaso de agua que seguía intacto frente a mí. Miré a Paula, que me observaba con ojos que parecían decir, «Atrévase a contarle». Miré a mi hijo, mi único hijo, el niño al que había criado para que fuera un hombre honesto y bueno, y me di cuenta de que estaba a punto de tomar la decisión más importante de mi vida. ¿Le contaba la verdad y arriesgaba que no me creyera? ¿Mantenía la paz familiar y pretendía que no había pasado nada? ¿O había llegado el momento de luchar por mi vida, por mi dignidad, por todo lo que había construido con tanto esfuerzo? Decidí no decir nada esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba tiempo para procesar la magnitud de lo que había descubierto. Fingí tomarme el agua, llevándomela a los labios pero sin tragarla, mientras Paula me observaba como un halcón vigilando a su presa. Cuando terminamos de cenar, ella se despidió con la misma sonrisa de siempre, prometiendo regresar pronto para seguir cuidándome. Los días que siguieron fueron los más solitarios de mi vida. Cada mañana despertaba en mi cama, mirando el techo de mi recámara donde colgaba el crucifijo que Raúl me había regalado en nuestra boda, y me preguntaba si realmente había pasado lo que recordaba. ¿Era posible que la mujer que yo había tratado como a una hija hubiera intentado drogarme en mi propia casa? El viernes por la mañana decidí ir al mercado de San Juan de Dios, como hacía todos los viernes desde hacía 15 años. Necesitaba normalidad. Necesitaba los olores familiares de las especias, el bullicio de los comerciantes gritando sus ofertas, el consuelo de la rutina que había mantenido mi vida estructurada durante tantos años. Doña Esperanza, que vendía verduras en el mismo puesto desde que yo era joven, me recibió con su sonrisa desdentada de siempre. «¿Cómo está, comadre Julia? La veo medio tristona últimamente». «Ahí andamos, comadre. Ya sabe cómo son las cosas cuando una se hace vieja». «Ay, no diga eso. Usted está en la flor de la edad. Mi hija dice que la vio muy elegante el otro día en el centro, comprando ropa nueva». «¿Ropa nueva?» No había comprado ropa nueva en más de un año. Mi pensión del IMSS apenas me alcanzaba para los gastos básicos, y prefería ahorrar cada peso para las emergencias o para los regalitos que les compraba a Andrés y Sofía. «No, comadre. Debe estar confundiéndome con alguien más», le dije mientras escogía jitomates para el guisado de la semana. «No. Fue el martes en la tarde. Iba saliendo de Liverpool con bolsas de ropa cara. Mi hija hasta comentó que qué bueno que su familia la estaba cuidando tan bien». Un escalofrío me recorrió la espalda. El martes en la tarde yo había estado en casa toda la tarde, viendo mi telenovela y tejiendo una chambrita para Sofía. Pero alguien que se parecía a mí había estado comprando ropa cara en Liverpool, ropa que yo jamás podría costear con mi pensión. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón de la sala, el mismo donde había amamantado a Andrés cuando era bebé, mirando por la ventana hacia la calle silenciosa de la colonia americana. Las farolas proyectaban sombras largas sobre el pavimento, y cada ruido me sobresaltaba. A las 2 de la madrugada sonó mi teléfono. Era Andrés. «Mamá, ¿está despierta?» «Sí, hijo». «¿Pasó algo?» «¿Está bien, Sofía?» «Todos estamos bien, mamá, pero tengo que preguntarle algo importante».
¿Usted ha estado usando su tarjeta del banco últimamente? El corazón se me aceleró. Mi tarjeta de débito estaba guardada en mi cartera, en el mismo lugar donde la ponía siempre. No, hijo. Solo la uso los viernes para ir al mercado. ¿Por qué? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Podía escuchar a Paula hablando en el fondo, pero no distinguía las palabras. Es que... Mañana tenemos que ir al banco, mamá. Hay algunos movimientos raros en su cuenta. Mejor nos vemos temprano y aclaramos todo esto juntos. ¿Qué clase de movimientos, Andrés? Compras grandes, mamá. Compras que no cuadran con sus gastos normales. El banco nos llamó porque les pareció sospechoso. Colgué el teléfono con las manos temblando. Ahora entendía por qué doña Esperanza me había visto comprando ropa cara. Alguien estaba usando mi identidad, mi dinero, mis ahorros de toda la vida. El sábado por la mañana, Andrés llegó a mi casa más temprano de lo normal. Venía solo, sin Paula. Y eso me dio una pequeña esperanza de que podríamos hablar con honestidad. Buenos días, mamá. ¿Lista para ir al banco? Durante el trayecto en su camioneta, traté de armarme de valor para contarle lo que había pasado con Paula. Pero cada vez que empezaba a hablar, las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Cómo le dices a tu hijo que su esposa, la madre de su hija, intentó drogarte? En Bancomer nos atendió el licenciado Rodríguez, un hombre mayor que conocía mi historial crediticio desde hacía años. Señora Julia, la llamamos porque hubo actividad inusual en su cuenta esta semana. Retiros grandes, compras en tiendas departamentales, pagos de servicios que no corresponden a su patrón de gastos habitual. Me mostró los estados de cuenta en su computadora. Ahí estaban. Compras en Liverpool por 8,000 pesos, pagos de servicios de cable y internet por 2,500 pesos mensuales, retiros en efectivo por 5,000 pesos cada uno. Esto no fui yo, dije con voz temblorosa. Yo no tengo servicio de cable, y jamás en mi vida he gastado 8,000 pesos en ropa. El licenciado Rodríguez miró a Andrés con expresión preocupada. ¿Su mamá ha tenido problemas de memoria últimamente, ingeniero Morales? Andrés me miró con una expresión que no había visto antes. No era preocupación, era lástima. Últimamente sí ha estado un poco confundida, licenciado. Mi esposa y yo nos hemos dado cuenta de que a veces olvida conversaciones que tuvimos o dice cosas que no pasaron. ¡Andrés!, exclamé, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. Yo no estoy confundida. Alguien está usando mi tarjeta sin mi permiso. Mamá, cálmese. Vamos a resolver esto. Pero en sus ojos vi algo que me destrozó. Él ya había decidido que yo estaba perdiendo la razón. Paula había estado trabajando en esto durante meses, sembrando dudas sobre mi estado mental, preparando el terreno para este momento. El licenciado nos explicó el proceso para reportar el fraude. Pero cuando revisamos las cámaras de seguridad del banco, ahí estaba la verdad más dolorosa de todas. En los videos se veía claramente a una mujer de mi edad, con mi estatura, usando una peluca gris idéntica a mi cabello, retirando dinero de mi cuenta. La mujer en el video se movía con familiaridad. Conocía mi número de identificación, mi fecha de nacimiento, todos los datos que solo alguien muy cercano a mí podría saber. Pero cuando la cámara captó su rostro por un segundo, vi algo que me heló la sangre. Era Paula, magistralmente disfrazada para parecer una versión mayor de sí misma. ¿La reconoce, señora Julia?, preguntó el licenciado. Miré a Andrés, que estaba concentrado en la pantalla. Miré de nuevo el video, donde Paula había logrado hacerse pasar por mí con una precisión aterradora. No estoy segura. Mentí. Porque sabía que si acusaba a Paula en ese momento, sin pruebas más contundentes, Andrés pensaría que definitivamente había perdido la razón. Salimos del banco con la promesa de que investigarían el fraude, pero yo sabía que Paula había sido demasiado cuidadosa. Había estudiado mis movimientos durante años. Conocía mi rutina, mi forma de caminar, incluso la manera como firmaba los papeles. En el camino de regreso a casa, Andrés manejaba en silencio. Finalmente, se detuvo en el semáforo de la avenida Vallarta y me miró con esa expresión de adulto que tiene que tomar decisiones difíciles sobre un padre que ya no puede cuidarse solo. Mamá, Paula y yo hemos estado hablando.
Creemos que sería mejor si se viniera a vivir con nosotros por un tiempo. Así podemos cuidarla mejor, asegurarnos de que esté tomando sus medicinas, que no tenga estos episodios. ¿Qué episodios, Andrés? Yo no tengo episodios. Mamá, mire lo que pasó. Alguien robó su identidad porque usted no está siendo cuidadosa con sus datos personales. Paula dice que a veces la llama y usted no recuerda las conversaciones que tuvieron. Paula dice, mi hijo estaba tomando decisiones sobre mi vida basándose en lo que Paula le decía. No me voy a ir de mi casa, Andrés. Esta casa la construí con mis propias manos después de que tu papá murió. Aquí están mis recuerdos, mi vida, mi independencia. Mamá, no sea terca. Solo queremos ayudarla. Esa noche, sola en mi casa, me senté en la cocina con una taza de café que ya se había enfriado. Miré las paredes que había pintado yo misma, los azulejos que había colocado uno por uno, la mesa donde había alimentado a 3 generaciones de mi familia. Por primera vez en 67 años me sentí completamente indefensa. Paula había tejido una red perfecta alrededor mío. Había comprometido mis finanzas, había convencido a mi hijo de que estaba perdiendo la razón y había comenzado a borrar mi identidad poco a poco. Pero algo dentro de mí, algo que había sobrevivido a la muerte de mi esposo, a años de trabajo agotador en el hospital, a la pobreza y las dificultades, se negaba a rendirse. Si Paula creía que podía destruirme sin consecuencias, estaba muy equivocada. Era hora de que esta enfermera jubilada recordara cómo pelear por su propia vida. El lunes por la mañana decidí que era hora de actuar. No podía seguir esperando que la situación se resolviera sola, no cuando Paula había demostrado ser tan calculadora y meticulosa en sus planes. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que usaba para las ocasiones importantes. Me peiné cuidadosamente y salí rumbo al centro de Guadalajara. Mi primer destino fue la casa de mi compadre Ramiro Vázquez, mi amigo desde la preparatoria, el único abogado que conocía y en quien realmente confiaba. Ramiro había sido compañero de Raúl en la construcción antes de estudiar Derecho en la Universidad de Guadalajara, y siempre había sido como un hermano para nuestra familia. Lo encontré en su pequeño despacho en la calle Pedro Moreno, rodeado de libros de leyes y expedientes que se acumulaban hasta el techo. A sus 70 años, seguía trabajando porque, según él, la jubilación era para los que no tenían pasión por lo que hacían. «Julia, qué sorpresa tan bonita», me dijo, levantándose de su escritorio para darme un abrazo. «¿Cómo has estado, comadre?» «Mal, Ramiro. Muy mal. Necesito tu ayuda». Le conté todo. Desde las pastillas en el vaso hasta el robo de identidad, pasando por la manipulación psicológica que Paula había ejercido sobre Andrés. Ramiro me escuchó sin interrumpir, tomando notas en su libreta amarilla de siempre, frunciendo el ceño cada vez más conforme avanzaba mi relato. «Esto es muy grave, Julia. Lo que me describes constituye varios delitos: intento de envenenamiento, robo de identidad, fraude bancario y posiblemente abuso financiero de adulto mayor. Pero Ramiro, ¿quién me va a creer? Mi propio hijo piensa que estoy perdiendo la razón. Por eso necesitamos pruebas. Evidencia contundente que no deje lugar a dudas». Ramiro me explicó que necesitábamos documentar todo, obtener copias de los estados de cuenta bancarios, conseguir las grabaciones de seguridad del banco y encontrar la manera de probar que Paula había estado usando mi identidad. «Mientras tanto», me dijo, «tienes que actuar con normalidad. No dejes que sospeche que ya sabes lo que está pasando. Y por el amor de Dios, no comas ni bebas nada que ella te ofrezca». Salí del despacho de Ramiro con un plan, pero también con el corazón pesado. Iba a tener que convertirme en detective de mi propia vida, documentar el abuso que estaba sufriendo en mi propia familia. Esa tarde, Paula apareció en mi casa sin avisar. Llevaba a Sofía de la mano, mi nieta de 3 años que corrió hacia mí gritando, «¡Abuela Julia!», con esa alegría pura que solo tienen los niños. «Hola, suegrita», dijo Paula con su sonrisa de siempre. «Pasábamos por aquí y Sofía quería saludarla. Espero que no la molestemos». «Claro que no, mi amor», le dije a Sofía cargándola en mis brazos. «¿Quieres que te haga unas quesadillas?». Mientras preparaba la merienda para mi nieta, escuché que Paula hablaba por teléfono en la sala. Su voz era baja,
pero el eco de mi casa me permitía escuchar fragmentos de la conversación. Ya está todo listo. El miércoles. Sí, ella va a firmar. No se va a negar cuando vea las opciones. Mi sangre se enfrió. ¿Qué era lo que yo iba a firmar el miércoles? Cuando terminé de preparar las quesadillas, Paula ya había colgado el teléfono y estaba sentada en mi sofá, revisando unos papeles que había sacado de su bolsa. Suegrita, qué bueno que está aquí Sofía de testigo. Andrés y yo queremos hablar con usted sobre su futuro. Se acercó a la mesa y extendió los papeles frente a mí. Eran documentos legales, llenos de letra pequeña y sellos oficiales que yo no podía entender completamente. ¿Qué es esto, Paula? Es un poder notarial, suegrita, para que Andrés pueda manejar mejor sus finanzas y tomar decisiones importantes sobre su salud cuando usted no pueda hacerlo. Un poder notarial. Las palabras resonaron en mi cabeza como una alarma. Con esos papeles, Andrés tendría control total sobre mi dinero, mi casa, mis decisiones médicas. Podría internarme en un asilo sin mi consentimiento, vender mi propiedad, usar mis ahorros como quisiera. Paula, yo no necesito que nadie maneje mis finanzas. Estoy perfectamente bien. Suegrita, después de lo que pasó en el banco, Paula bajó la voz y miró significativamente hacia Sofía, como recordándome que la niña estaba presente. Andrés y yo solo queremos protegerla. Imagínese si vuelve a pasar algo así y usted se queda sin dinero. La manipulación era sutil pero efectiva. Estaba usando mi amor por Sofía para presionarme, sugiriendo que si no firmaba, podría quedarme sin recursos para cuidar de mi nieta si algo me pasaba. Lo voy a pensar, le dije, apartando los papeles. La sonrisa de Paula se tensó ligeramente. Suegrita, el notario ya tiene cita para el miércoles. Ya pagamos los honorarios. Sería una pena desperdiciar el dinero, ¿no cree? Dinero. Mi dinero, seguramente. Dinero que habían sacado de mi cuenta usando mi identidad robada para pagar al notario que legalizaría mi propia esclavitud. Paula. Necesito tiempo para leer los documentos con calma. Claro, claro. Pero recuerde que es por su propio bien. Ya no puede cargar sola con todas estas responsabilidades. Después de que Paula se fue con Sofía, me senté en mi cocina a leer los documentos. La letra legal era confusa, pero las implicaciones eran claras. Si firmaba esos papeles, perdería toda autonomía sobre mi vida. Esa noche llamé a Ramiro. No firmes nada, Julia. Bajo ninguna circunstancia. Esos documentos son prácticamente una sentencia de muerte civil. Pero Ramiro, ¿y si no firmo y me quitan a Sofía? ¿Y si convencen a Andrés de que no me deje ver a mi nieta? Comadre, si firmas esos papeles, vas a perder mucho más que el derecho a ver a Sofía. Vas a perder tu casa, tu independencia, tu dignidad. Una vez que tengan ese poder notarial, pueden hacer lo que quieran contigo. El martes por la noche, mientras preparaba el té de manzanilla que me ayudaba a dormir, sonó el timbre. Eran las 9 de la noche, una hora inusual para visitas. Cuando abrí la puerta, me encontré con Andrés, pero no venía solo. Lo acompañaba un hombre que no conocía, vestido con traje y portafolio. Mamá, le presento al licenciado Hernández. Es el notario que va a ayudarnos mañana con los documentos. El licenciado Hernández era un hombre de mediana edad, con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Entró a mi casa sin esperar invitación y se instaló en mi sala como si fuera el dueño. Señora Morales, su hijo me ha explicado la situación. Entiendo que ha tenido algunos problemas con su memoria y sus finanzas últimamente. Yo no tengo problemas con mi memoria, respondí firmemente. Por supuesto, por supuesto. Pero a veces es difícil para las personas de cierta edad admitir que necesitan ayuda. Es natural, es parte del proceso de envejecimiento. Andrés evitaba mirarme directamente a los ojos. Mi hijo, el niño que había criado para que fuera honesto y valiente, estaba permitiendo que un extraño entrara a mi casa a convencerme de firmar mi propia condena. Mire, señora Morales, continuó el notario, estos documentos son muy simples. Solo le dan a su hijo la autoridad legal para ayudarla cuando usted no pueda tomar decisiones por sí misma. Es una medida preventiva, muy común en familias responsables. ¿Y si yo no quiero firmarlos? El notario intercambió una mirada con Andrés. Bueno, en ese caso tendríamos que explorar otras opciones.
Su hijo podría solicitar una declaración de interdicción ante un juez, alegando incapacidad mental. Ese proceso es más largo, más costoso y más invasivo para usted. La amenaza era clara. Firma voluntariamente o te vamos a obligar a través de los tribunales. Mamá, dijo Andrés finalmente, solo queremos ayudarla. ¿Por qué lo está haciendo tan difícil? Miré a mi hijo, el hombre que había criado con tanto amor y sacrificio, y vi a un extraño. Paula había logrado convertirlo en alguien que era capaz de amenazar a su propia madre para conseguir lo que quería. Necesito la noche para pensarlo, dije con toda la dignidad que pude reunir. Por supuesto, dijo el notario, levantándose. Nos vemos mañana a las 10 en mi oficina. Su hijo ya tiene la dirección. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala, rodeada por las paredes que había construido con mis propias manos, sintiendo cómo todo lo que había trabajado para construir se desmoronaba a mi alrededor. Pero en medio de esa desesperación, recordé algo que Ramiro me había dicho. Julia, tú has sobrevivido a cosas peores que esta. No dejes que te convenzan de que eres víctima. Eres una luchadora. Era hora de demostrar que tenía razón. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé sentada en la mesa de mi cocina, mirando los documentos que Paula había dejado, leyendo una y otra vez las cláusulas que me convertirían en una prisionera legal en mi propia vida. Cada palabra parecía estar diseñada para arrebatarme otro pedazo de mi independencia. A las 5 de la mañana tomé una decisión que cambiaría todo. Me duché, me vestí con mi mejor ropa, tomé los documentos y salí de mi casa rumbo al despacho de Ramiro. Sabía que él llegaba temprano. Desde que enviudó hace 3 años, su oficina se había convertido en su refugio. Lo encontré preparando café en su pequeña cocina improvisada. Julia, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Pasó algo? Sí, Ramiro. Pasó que ya no voy a permitir que me traten como si fuera una anciana senil que no puede tomar sus propias decisiones. Le mostré los documentos del poder notarial y le conté sobre la visita del notario la noche anterior. Ramiro los leyó con el ceño fruncido, haciendo anotaciones en los márgenes. Esto es peor de lo que pensaba, Julia. Con estos documentos, prácticamente te convertirías en menor de edad legal. Andrés podría vender tu casa, vaciar tus cuentas, internarte en un asilo, y tú no podrías hacer absolutamente nada para impedirlo. Por eso estoy aquí. Necesito que me ayudes a pelear. Ramiro sonrió por primera vez desde que había empezado esta pesadilla. Ahora sí reconozco a la Julia que conozco, la que trabajó doble turno en el hospital para sacar adelante a su hijo, la que construyó su casa ladrillo por ladrillo después de enviudar. Pasamos las siguientes 3 horas preparando mi defensa. Ramiro me explicó mis derechos. Me ayudó a redactar una carta donde declaraba explícitamente que estaba en pleno uso de mis facultades mentales y que rechazaba cualquier intento de ponerme bajo tutela o curatela. También vamos a pedirle al doctor Martínez que te haga una evaluación psicológica completa, me dijo. Necesitamos documentar oficialmente que estás perfectamente lúcida. A las 10 de la mañana, la hora de mi cita con el notario, yo no estaba en su oficina. En cambio, estaba en el consultorio del doctor Martínez, mi médico de cabecera desde hacía 15 años, sometiéndome a pruebas de memoria, razonamiento y capacidad mental. Mi teléfono no dejaba de sonar. Andrés, Paula, el notario. Pero yo había decidido que era hora de que esperaran, de que sintieran la incertidumbre de no tener control sobre mis decisiones. El doctor Martínez, un hombre serio pero amable que me había atendido desde que me jubilé, me sometió a una batería completa de exámenes. Julia, sus resultados están por encima del promedio para su edad. Su memoria está intacta. Su capacidad de razonamiento es excelente. Y no hay absolutamente ninguna indicación de deterioro cognitivo. De hecho, está mejor que muchas personas 20 años menores. Doctor, necesito que eso quede por escrito. Mi familia está tratando de declararme incapaz. El doctor Martínez me miró con sorpresa y después con indignación. ¿En base a qué? Julia, usted es una de mis pacientes más lúcidas. Se acuerda de todas sus citas. Maneja perfectamente sus medicamentos. Sus análisis de sangre están normales para su edad. En base a mentiras, doctor. En base a manipulación. Salí del consultorio con un reporte médico completo
que certificaba mi capacidad mental plena, firmado y sellado por un médico con 30 años de experiencia. A las 2 de la tarde llegué a casa y me encontré con un comité de bienvenida que no esperaba. Andrés estaba parado en mi porche, acompañado por Paula y dos personas que no conocía, una mujer de mediana edad con portafolio y un hombre mayor que irradiaba autoridad oficial. «Mamá, ¿dónde estaba?» Andrés se veía realmente preocupado, pero también molesto. Perdimos la cita con el notario. El licenciado Hernández nos esperó 1 hora. No perdimos nada, Andrés. Yo decidí no ir. Paula se adelantó con esa sonrisa que ya había aprendido a odiar. Suegrita, le presento a la licenciada Ramírez, del DIF, y al licenciado Torres, del Ministerio Público. Cuando usted no apareció a la cita, Andrés se preocupó mucho por su estado mental y pidió ayuda. El DIF, el Ministerio Público. Paula había escalado la situación. Había convertido mi ausencia a una cita que yo nunca había aceptado en evidencia de incapacidad mental. Señora Morales, dijo la mujer del DIF con voz profesional pero no hostil. Su hijo expresó preocupación por su bienestar. Dice que últimamente ha tenido episodios de confusión, que no recuerda conversaciones, que ha tenido problemas financieros por falta de cuidado en el manejo de su dinero. Y también, añadió Paula, que esta mañana desapareció sin decirle a nadie dónde iba, perdiendo una cita importante que ella misma había aceptado. Miré a mi hijo, que evitaba mi mirada, y a Paula, que me observaba con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado. ¿Puedo pasar a mi propia casa?, pregunté con toda la dignidad que pude reunir. Una vez en la sala, la licenciada Ramírez sacó unos formularios de su portafolio. Señora Morales, necesitamos hacerle algunas preguntas para evaluar su situación. ¿Sabe qué día es hoy? Miércoles 15 de noviembre de 2023. ¿Sabe dónde está? En mi casa, en la calle Emiliano Zapata 247, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco. ¿Puede decirme los nombres de sus familiares más cercanos? Mi hijo Andrés Morales Pérez, mi nuera Paula González de Morales, mi nieta Sofía Morales González. Continué respondiendo cada pregunta con precisión perfecta. Nombre del presidente, fecha de mi nacimiento, mi número de seguro social, la dirección de mi trabajo anterior, mis medicamentos actuales. Después de 20 minutos de interrogatorio, la licenciada Ramírez se veía confundida. Señora Morales, francamente no veo evidencia de deterioro cognitivo. Sus respuestas son coherentes, precisas y apropiadas. Paula intervino rápidamente. Pero, licenciada, ahí está el problema. Ella tiene episodios intermitentes. Puede estar perfectamente lúcida durante horas y después tener momentos de confusión total. Por eso es tan difícil detectar el problema. La manipulación era brillante. Paula había convertido mi lucidez en evidencia de mi enfermedad mental intermitente. De hecho, continué, sacando de mi bolsa el reporte del doctor Martínez. Esta mañana no desaparecí sin decirle a nadie dónde iba. Fui al consultorio de mi médico de cabecera para someterme a una evaluación psicológica completa, precisamente porque sabía que mi familia estaba cuestionando mi capacidad mental. Le entregué el reporte a la licenciada Ramírez, que lo leyó con atención creciente. Esto es muy completo, señora Morales. El doctor Martínez certifica que usted está en pleno uso de sus facultades mentales, sin evidencia alguna de deterioro cognitivo o demencia. Y también tengo esto, dije, sacando la carta que había redactado con Ramiro. Una declaración legal donde expreso mi voluntad explícita de mantener mi autonomía e independencia, y donde rechazo cualquier intento de ponerme bajo tutela o curatela. El silencio en mi sala era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Andrés me miraba con una mezcla de confusión y lo que parecía ser admiración. Paula había perdido su sonrisa por completa primera vez desde que la conocía. Además, continué, porque había decidido que era hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Tengo serias sospechas de que alguien ha estado usando mi identidad para hacer compras fraudulentas y retirar dinero de mi cuenta bancaria sin mi autorización. El licenciado Torres del Ministerio Público se enderezó en su silla. ¿Tiene evidencia de eso, señora Morales? Tengo los estados de cuenta bancarios que muestran compras que yo nunca hice,
en tiendas donde yo nunca compro, por cantidades que están completamente fuera de mi capacidad económica. Y tengo testigos que me vieron supuestamente haciendo esas compras cuando yo estaba en mi casa. Paula se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Suegrita, usted está inventando teorías conspirativas porque no quiere admitir que necesita ayuda. Paula, dije, mirándola directamente a los ojos por primera vez desde que había descubierto las pastillas en mi vaso. Creo que ya es hora de que todos sepan lo que realmente está pasando aquí. Era el momento de la verdad. Después de semanas de sentirme acorralada, manipulada y tratada como si fuera invisible, finalmente iba a usar mi voz. El jueves de la semana pasada, comencé, dirigiéndome a los funcionarios pero manteniendo la mirada fija en Paula. Mi nuera vino a cenar conmigo. Durante la cena, vi claramente cómo puso pastillas disueltas en mi vaso de agua, esperando que me las tomara para que me quedara dormida mientras ella y mi hijo hablaban de cosas importantes. El rostro de Paula se puso blanco como papel. Eso es una mentira terrible, balbuceó. Suegrita, ¿cómo puede decir algo así? Porque es la verdad, Paula, y creo que ya es hora de que mi hijo sepa qué clase de mujer eligió para madre de su hija. Las palabras salieron de mi boca como una presa que finalmente se rompe después de contener agua durante años. Paula retrocedió como si la hubiera abofeteado. Sus ojos verdes se llenaron de una rabia que ya no podía disimular detrás de su máscara de nuera perfecta. «Eso es una calumnia terrible», gritó, perdiendo por completa la compostura. «Andrés, tu madre está completamente loca. Está inventando historias para manipularte». Pero Andrés me miraba fijamente, y por primera vez en meses, vi en sus ojos algo que me dio esperanza. Duda. La duda de un hombre que empezaba a cuestionar la versión de la realidad que le habían estado vendiendo. ¿Pastillas, mamá? ¿Qué pastillas? Sedantes, hijo. Cápsulas blancas que ella disolvió en mi vaso de agua mientras fingía retocarse el maquillaje. Lo vi todo reflejado en el espejo del comedor. La licenciada Ramírez se había puesto alerta, tomando notas rápidamente en su libreta. «Señora Morales, esa es una acusación muy seria. ¿Tiene alguna prueba de lo que está diciendo?» No bebí el agua esa noche. La vertí en la maceta de la ventana, pero conservé el vaso sin lavar durante 2 días por si necesitaba que lo analizaran. Mentí. Había lavado el vaso esa misma noche en un momento de shock, pero necesitaba que Paula supiera que potencialmente había evidencia física de su crimen. Paula comenzó a negar frenéticamente. Sus movimientos se volvieron erráticos, nerviosos. «Esto es ridículo. Es la palabra de una mujer confundida contra la mía. Andrés, por favor, no la dejes seguir con esta locura». «Paula», dijo Andrés con una voz que no había escuchado desde que era niño, firme y autoritaria. «¿Tienes pastillas en tu bolsa ahora?» «¿Qué?» «No, claro que no. ¿Por qué iba a tener pastillas? Entonces no te importará que revisemos tu bolsa». El silencio que siguió fue tan tenso que se podía sentir la electricidad en el aire. Paula miró hacia la puerta como si estuviera calculando si podía escapar, pero el licenciado Torres se había posicionado de manera que bloqueaba su salida. «No tienes derecho a revisar mis cosas personales», farfulló Paula. «Esto es una violación a mi privacidad, señora González». Intervino el licenciado Torres. «Dada la naturaleza de las acusaciones, tenemos fundamento legal para solicitar una revisión. Si no tiene nada que ocultar, no debería haber problema». Paula volteó a ver a Andrés con ojos suplicantes. «Mi amor, no puedes estar creyendo esto. Soy tu esposa, la madre de tu hija. ¿Realmente piensas que soy capaz de hacer algo así?» Andrés se acercó a la bolsa de Paula que estaba sobre la mesa de centro. Ella trató de tomársela de las manos, pero él la apartó con firmeza. «Paula, si no tienes nada que esconder, déjame revisar». La bolsa era una de esas carteras grandes de diseñador, con múltiples compartimentos y secciones ocultas. Andrés comenzó a sacar el contenido. Maquillaje, llaves, cartera, tampones, chicles y, finalmente, de un bolsillo interno que parecía diseñado específicamente para ocultarlo, un pequeño frasco de pastillas sin etiqueta. El silencio en la sala era ensordecedor. Paula se había quedado paralizada, mirando el frasco como si fuera una bomba a punto de explotar.
¿Qué es esto, Paula?, preguntó Andrés con voz temblorosa. Son pastillas para dormir. A veces tengo insomnio y... ¿Pastillas para dormir sin etiqueta? ¿Sin prescripción médica? La licenciada Ramírez se había levantado y extendía la mano. Necesito ver esas pastillas. Paula hizo un último intento desesperado por controlar la situación. Esto es una trampa. Julia me está tendiendo una trampa. Ella puso esas pastillas en mi bolsa. Pero era demasiado tarde. La licenciada Ramírez examinó el frasco y las pastillas contenidas. Estas son benzodiazepinas de alta potencia. Sin la prescripción médica adecuada, la posesión de estas sustancias controladas es un delito federal. El licenciado Torres se acercó a Paula. Señora González, necesito que me acompañe para hacer algunas preguntas adicionales sobre estas pastillas y sobre las acusaciones que se han hecho contra usted. No, Paula explotó finalmente, perdiendo todo control. No van a arruinar mi vida por culpa de esta vieja estúpida. Sus palabras resonaron en mi sala como una confesión. Esta vieja estúpida. Por fin había mostrado su verdadero rostro, el desprecio y odio que había estado ocultando detrás de sonrisas falsas y palabras dulces. Andrés se había quedado pálido, mirando a su esposa como si fuera una extraña. Paula, ¿realmente pusiste pastillas en la bebida de mi mamá? Sí, gritó, ya sin nada que perder. Sí lo hice, porque estaba harta de fingir que respeto a una mujer que no entiende que ya no sirve para nada. Estaba harta de pretender que me importa lo que piensa o lo que siente. Las palabras salían de su boca como veneno, años de resentimiento acumulado que finalmente explotaba sin filtros. Tu madre es un estorbo, Andrés. Es una anciana que se niega a aceptar que ya no tiene lugar en esta familia. Todo sería más fácil sin ella metiéndose en nuestras decisiones. ¿Y el dinero?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. ¿También te disfrazaste para robar de mi cuenta bancaria? Paula me miró con una sonrisa cruel. ¿Disfrazarme? Fue más fácil de lo que pensé. Conozco todos tus movimientos, todas tus rutinas. Sé cómo caminas, cómo hablas, cómo firmas. Solo necesité una peluca y un poco de maquillaje para envejecerme. Los empleados del banco ni siquiera dudaron. ¿Para qué querías mi dinero, Paula? Para la vida que merezco. Para la vida que Andrés merece. Tu dinero guardado en el banco no le sirve a nadie. Nosotros podíamos usarlo para cosas importantes, para el futuro de Sofía. ¿Y mi casa? ¿También planeabas quedarte con mi casa? Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Nosotros tenemos una familia que está creciendo. Era lógico que la usáramos nosotros. Cada palabra que salía de su boca era como una puñalada para Andrés. Podía ver en su rostro cómo se derrumbaba la imagen que tenía de la mujer con quien se había casado. La licenciada Ramírez había terminado de tomar notas y se dirigió a Paula con autoridad. Señora González, usted acaba de confesar públicamente a intento de envenenamiento, robo de identidad, fraude bancario y conspiración para cometer abuso financiero contra un adulto mayor. Tiene derecho a permanecer callada. Esperen. Paula levantó las manos desesperadamente. Puedo explicarlo todo. Puedo devolver el dinero. Fue solo un malentendido. Pero el licenciado Torres ya había sacado las esposas. Señora González, queda arrestada. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Cuando esposaron a Paula en mi sala, frente al sofá donde había fingido ser una nuera amorosa durante 4 años, algo se liberó en mi pecho. No era venganza lo que sentía. Era justicia. Era la satisfacción profunda de saber que finalmente alguien había escuchado mi voz, había visto la verdad, había reconocido mi valor como ser humano. Paula fue sacada de mi casa gritando amenazas y maldiciones, pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Había mostrado su verdadera cara, había confesado sus crímenes, había destruido su propia credibilidad. Cuando se fueron los funcionarios, Andrés y yo nos quedamos solos en mi sala. El silencio era diferente ahora. No era el silencio incómodo de secretos y mentiras, sino el silencio contemplativo de 2 personas que necesitaban procesar lo que acababa de pasar. Mamá, dijo finalmente con la voz quebrada. Yo no sabía, nunca imaginé que Paula fuera capaz de... Lo sé, hijo. Ella era muy buena manipulando, muy buena fingiendo. ¿Me perdonas?
¿Me perdonas por no haberte creído? ¿Por no haberte protegido? Miré a mi hijo, este hombre de 35 años que se veía como un niño pequeño pidiendo perdón por haber roto algo valioso, y sentí que mi corazón se comenzaba a sanar. Andrés, tú también fuiste víctima de sus manipulaciones. Lo importante es que ahora sabes la verdad. Esa noche, por primera vez en meses, dormí en paz. En mi propia cama, en mi propia casa, sabiendo que había recuperado no solo mi seguridad, sino algo mucho más importante. Había recuperado mi voz, mi dignidad y el respeto de mi hijo. Pero sobre todo, había demostrado que esta vieja estúpida todavía tenía mucha pelea adentro. Los siguientes días pasaron como un torbellino de trámites legales, declaraciones en el Ministerio Público y una sensación extraña de libertad que no había experimentado en años. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante tanto tiempo, que había olvidado lo que se sentía llenar completamente los pulmones de aire fresco. El viernes por la mañana, 3 días después del arresto de Paula, me desperté sin la sensación de peso en el pecho que me había acompañado durante meses. Me levanté temprano, preparé mi café de olla con canela como me había enseñado mi madre, y por primera vez en mucho tiempo, lo disfruté en mi patio trasero mientras veía amanecer sobre las bugambilias. El sol se filtraba entre las hojas con una luz dorada que parecía nueva, aunque había visto ese mismo amanecer miles de veces. Era yo la que había cambiado. Era yo la que finalmente había dejado de vivir en modo de supervivencia y había empezado a vivir de verdad. Andrés llegó a media mañana, sin avisar, como solía hacer cuando era pequeño, y venía corriendo de la escuela para contarme algo importante. Traía a Sofía de la mano, mi nieta de 3 años que no sabía nada de los dramas de los adultos y solo se alegraba de ver a su abuela. ¡Abuela Julia!, gritó Sofía, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. «Papi dice que vamos a desayunar quesadillas». La cargué en mis brazos, sintiendo su peso cálido y real contra mi pecho. Esta niña había sido usada como herramienta de chantaje emocional durante meses, pero ella no tenía culpa de nada. Ella solo conocía el amor puro, sin condiciones, sin manipulaciones. «Claro que sí, mi amor. Pero primero deja que hable un poco con tu papá». Andrés se veía cansado, como si no hubiera dormido en días. Tenía ojeras profundas y el cabello revuelto de alguien que había estado pasando las manos por él nerviosamente. «Mamá, necesito pedirle perdón. No solo por no haberle creído, sino por todo. Por haber permitido que Paula la tratara mal, por haber dudado de su capacidad mental, por no haber visto las señales de lo que estaba pasando. Hijo, siéntate. Vamos a hablar con calma». Nos sentamos en las sillas de hierro forjado que había comprado en el mercado de Tonalá hace 5 años, con los cojines que yo misma había cosido con tela de colores brillantes. Sofía se fue a jugar con las muñecas que guardaba especialmente para sus visitas. «Andrés, quiero que entiendas algo importante. Tú también fuiste víctima de Paula. Ella es muy inteligente, muy manipuladora. Pasó años estudiando nuestras debilidades, nuestros miedos, la manera de dividirnos para controlarnos mejor. Pero yo debería haber sabido. ¿Sabes qué me dijo el doctor Martínez cuando fui a hacerme la evaluación psicológica? Me dijo que los manipuladores más exitosos son aquellos que logran hacer que sus víctimas duden de su propia realidad. Paula era experta en eso. Le conté cómo Paula había sembrado dudas sobre mi memoria, cómo había usado información íntima que solo la familia conocía para crear situaciones que me hicieran parecer confundida, cómo había construido un relato sobre mi supuesto deterioro mental, que era completamente falso pero muy convincente. Ella sabía exactamente qué botones presionar contigo, hijo. Sabía que tu mayor miedo era que me pasara algo malo, que perdiera mi independencia, que me convirtiera en una carga. Usó ese amor que me tienes para voltearte en mi contra. Andrés tenía lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿cómo puede perdonarme? ¿Cómo puede no estar furiosa conmigo? Porque la furia es un lujo que ya no me puedo permitir, Andrés. Porque he aprendido que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en resentimientos. Y porque tú eres mi hijo. Y eso nunca va a cambiar». Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años.
salir a caminar por el centro histórico de Guadalajara sin ningún propósito específico, solo por el placer de caminar. Me puse mi vestido favorito, el rojo con flores pequeñas que Raúl me había comprado para nuestro 20º aniversario. Me maquillé con cuidado y salí a redescubrir mi ciudad. Caminé por la Plaza de Armas, donde las parejas de enamorados se tomaban fotos junto a la fuente, y los vendedores de globos creaban arcoíris móviles en el cielo azul. Me senté en una banca bajo la sombra de los laureles de la India y observé a la gente pasar, familias con niños pequeños, estudiantes universitarios con sus mochilas cargadas de sueños, turistas tratando de descifrar mapas, ancianos como yo que habían decidido que todavía tenían cosas que ver y hacer. Por primera vez en meses, no me sentí invisible. No me sentí como un estorbo que la gente tenía que soportar. Me sentí como lo que era, una mujer de 67 años con una vida plena detrás de mí, y todavía muchas páginas por escribir. Entré a la librería Gonville, donde solía comprar novelas cuando trabajaba en el hospital y tenía poco tiempo para leer. El señor González, el dueño, me reconoció inmediatamente. «Doña Julia, qué gusto verla. Hacía tiempo que no venía por aquí. He estado ocupada con asuntos familiares, pero ya estoy de vuelta. ¿Qué le recomiendo? ¿Algo ligero o algo que la haga pensar? Algo que me haga sentir viva?» Salí de la librería con 3 libros. Una novela de Isabel Allende que había querido leer desde hacía años, un libro de recetas de cocina tradicional mexicana, y algo que me sorprendió comprar, una guía de viajes por México. ¿Viajes? ¿Yo? A los 67 años, sin Raúl, sin la seguridad de la rutina que había mantenido mi vida estructurada durante décadas. La idea me daba vértigo, pero también una emoción que no había sentido en años. Esa noche, llamé a mi compadre Ramiro. «Julia, ¿cómo te sientes después de todo este drama?» «Ramiro, me siento como si hubiera estado durmiendo durante años y finalmente hubiera despertado. Me da mucho gusto escucharte así. ¿Y ahora qué planes tienes?» «Creo que quiero viajar. Quiero conocer lugares que nunca pude visitar cuando trabajaba en el hospital. Quiero ver el mar desde una playa que no sea la de Puerto Vallarta donde fuimos en luna de miel. Quiero conocer las pirámides de Chichén Itzá. Quiero caminar por las calles de San Miguel de Allende». «Julia, me encanta esa actitud. ¿Sabes qué? Yo también he estado pensando en viajar desde que me jubilé. ¿Te gustaría que fuéramos juntos a algunos lugares? Como amigos, como compañeros de aventura». La propuesta me tomó por sorpresa, pero no me incomodó. Ramiro había sido viudo durante 3 años. Yo había sido viuda durante 15. Éramos 2 personas que habían amado profundamente a sus cónyuges y que ahora tenían la oportunidad de redescubrir qué más podían hacer con sus vidas. Me gustaría mucho, Ramiro, pero no como una pareja, como 2 viejos amigos que se merecen disfrutar lo que les queda de vida. Exactamente como 2 viejos amigos que han sobrevivido lo suficiente para saber que la vida hay que vivirla día a día. El domingo por la mañana, mientras preparaba el desayuno, sonó el timbre. Era Andrés, pero esta vez venía con una maleta y una expresión decidida. «Mamá, Paula y yo nos vamos a divorciar. No puedo seguir casado con alguien capaz de hacer lo que ella hizo. No quiero que Sofía crezca pensando que ese comportamiento es normal. ¿Y dónde van a vivir mientras resuelven todo el papeleo legal? Esperaba que, si usted nos lo permite, que Sofía y yo pudiéramos quedarnos aquí por un tiempo, solo hasta que encuentre un apartamento adecuado para los 2. Miré a mi hijo, este hombre que había cometido errores, pero que tenía el valor de reconocerlos y corregirlos. Miré a Sofía, que jugaba en el patio sin entender que su mundo estaba cambiando para siempre. Claro que pueden quedarse. Esta siempre ha sido su casa, pero con una condición, agregué. Aquí las reglas las pongo yo. Esta es mi casa, y yo soy quien toma las decisiones sobre mi vida, mi dinero y mi futuro. ¿Entendido? Andrés sonrió por primera vez en días. Entendido, mamá. Y gracias. Por todo. Por perdonarme, por defenderse, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Esa noche, cenamos los 3 en mi mesa del comedor. Andrés, Sofía y yo.
Era una familia diferente a la que había imaginado, pero era una familia real, construida sobre respeto mutuo en lugar de manipulación y mentiras. Mientras lavaba los platos después de cenar, miré por la ventana hacia mi patio, donde las bugambilias seguían floreciendo con la misma intensidad de siempre. Pensé en Raúl, en lo orgulloso que estaría de verme defender mi dignidad. Pensé en todas las mujeres como yo que probablemente estaban viviendo situaciones similares, sintiéndose invisibles, creyendo que ya no tenían valor. Decidí que mi historia no podía terminar aquí. Decidí que tenía que usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres a encontrar su voz, su fuerza, su valor. A los 67 años, Julia Esperanza Morales estaba empezando una nueva vida. 6 meses después de aquella noche que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza del Hotel Casa Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, viendo el atardecer pintar las montañas de colores que nunca pensé que existieran en la naturaleza. A mi lado, Ramiro lee una novela de García Márquez mientras toma su café chiapaneco, y yo escribo en el diario que compré específicamente para este viaje, el primero de muchos que hemos planeado. En 6 meses, mi vida cambió tan radicalmente que a veces siento que estoy viviendo la existencia de otra persona. Una persona que se atreve a soñar, que se permite desear, que se da el lujo de ser feliz sin pedir permiso a nadie. Paula fue sentenciada a 3 años de prisión por robo de identidad, fraude bancario, intento de envenenamiento y abuso financiero contra adulto mayor. Su abogado trató de alegar que había actuado bajo estrés emocional y problemas psicológicos, pero las pruebas eran demasiado contundentes. La premeditación, la frialdad con que había ejecutado sus planes, y sobre todo, su confesión completa frente a los funcionarios del gobierno, sellaron su destino. No siento satisfacción por su castigo. He aprendido que la venganza es un veneno que uno se toma esperando que otro se muera. Pero sí siento paz al saber que no podrá hacerle a otra persona lo que me hizo a mí. El divorcio de Andrés se finalizó hace 2 meses. Él obtuvo la custodia completa de Sofía, después de que una evaluación psicológica reveló que Paula había estado manipulando emocionalmente también a la niña, llenándola de miedos y ansiedades que una criatura de su edad no debería cargar. Mi hijo y mi nieta siguen viviendo conmigo, pero ahora nuestra convivencia es completamente diferente. Andrés ha aprendido a respetar mi autonomía, mis decisiones, mi espacio personal. Ya no me trata como una anciana frágil que necesita protección, sino como la mujer independiente y capaz que siempre he sido. Sofía ha florecido en este ambiente de honestidad y respeto mutuo. Ya no tiene esas pesadillas que tenía cuando vivía con Paula. Ya no se comporta como una niña demasiado madura para su edad. Ha vuelto a ser simplemente una niña de 3 años que juega, ríe y explora el mundo con curiosidad infinita. El dinero que Paula robó de mi cuenta fue recuperado en su totalidad, más los intereses y una compensación adicional ordenada por el juez. Pero más importante que el dinero fue recuperar mi sentido de seguridad, mi confianza en mi propia percepción de la realidad. Con parte de esa compensación, decidí hacer algo que nunca había pensado posible. Abrí una pequeña fundación llamada Voces que Cuentan, dedicada a ayudar a mujeres mayores que están sufriendo abuso familiar, financiero o emocional. Trabajamos con abogados voluntarios, psicólogos especialistas en adultos mayores y trabajadores sociales que entienden las complejidades específicas de estos casos. La fundación opera desde una casa que renté en la colonia Santa Tere, un espacio cálido y acogedor donde las mujeres pueden venir a contar sus historias sin miedo a ser juzgadas o no creídas. En estos 6 meses, hemos ayudado a 14 mujeres a salir de situaciones de abuso. Hemos recuperado propiedades que habían sido usurpadas por familiares sin escrúpulos, y hemos evitado que varias ancianas fueran internadas en asilos contra su voluntad. La mujer que más me impactó fue doña Carmen, mi vecina de la calle de atrás, la misma que había mencionado cuando comenzó todo este calvario. Su hijo había logrado declararla mentalmente incompetente y la había internado en un asilo para quedarse con su casa. Cuando sus vecinos me contaron su historia, decidí que tenía que hacer algo. Con la ayuda de Ramiro y otros abogados voluntarios,
Logramos demostrar que doña Carmen estaba perfectamente lúcida y que había sido víctima de un plan premeditado para despojarla de sus bienes. La evaluación psicológica reveló que su supuesto deterioro mental había sido inducido por medicamentos que su hijo le daba sin prescripción médica. Hoy, doña Carmen vive de nuevo en su casa, rodeada de amigas que la visitan diariamente, y su hijo enfrenta cargos criminales similares a los que enfrentó Paula. Cada caso que atendemos me recuerda por qué era tan importante que yo no me callara, que no aceptara ser tratada como invisible, que no permitiera que me convencieran de que era una carga para mi familia. Pero esta fundación no es solo sobre ayudar a otras mujeres. También ha sido mi manera de sanar completamente, de transformar mi dolor en propósito, mi experiencia en sabiduría útil. El trabajo me ha enseñado que mi historia no era única. El abuso contra adultos mayores es más común de lo que la sociedad quiere admitir. Familias que ven a sus ancianos como fuentes de dinero en lugar de seres humanos con derechos. Hijos que creen que por el simple hecho de ser hijos, tienen derecho a controlar cada aspecto de la vida de sus padres. También he aprendido que la edad no nos convierte automáticamente en víctimas, que a los 67 años todavía tengo mucho que ofrecer al mundo, que mi experiencia, mi resistencia, mi capacidad de sobrevivir y prosperar son recursos valiosos que puedo compartir con otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Mi relación con Andrés ha sanado completamente, pero también ha madurado. Ahora hablamos como adultos, como iguales. Él me consulta sus decisiones importantes, pero respeta cuando le digo que prefiero no opinar. Yo le doy consejos cuando me los pide, pero no me meto en aspectos de su vida que no me corresponden. Sofía ha sido la revelación más hermosa de todo este proceso. Sin la influencia tóxica de Paula, mi nieta se ha convertido en una niña segura, cariñosa, inteligente. Me ayuda en el jardín, lee cuentos a sus muñecas y me hace preguntas que me obligan a ver el mundo con ojos nuevos. Abuela Julia, me preguntó la semana pasada mientras plantábamos semillas de girasol, ¿por qué las flores necesitan tierra oscura para crecer? Porque a veces las cosas más bellas nacen en los lugares más difíciles, mi amor. No sabía que le estaba dando una lección sobre mi propia vida. Mi amistad con Ramiro se ha profundizado de maneras que no esperaba. No es romance. Ambos sabemos que nuestros corazones pertenecieron a otras personas y que eso no va a cambiar. Pero hemos descubierto que la amistad profunda entre dos personas que han vivido vidas completas puede ser tan satisfactoria como cualquier otro tipo de amor. Viajamos juntos, leemos los mismos libros, compartimos largas conversaciones sobre filosofía, política y los misterios de envejecer con dignidad. Me hace reír, me desafía intelectualmente y me recuerda que mi mente sigue siendo tan afilada como siempre. Mañana regresamos a Guadalajara después de 2 semanas explorando Chiapas. Hemos visitado las cascadas de Agua Azul. Hemos caminado por las ruinas de Palenque. Hemos navegado por el cañón del Sumidero. Cada experiencia nueva me recuerda que la vida no se acaba a los 67 años. En muchos sentidos, apenas está comenzando. Cuando llegue a casa tengo planes específicos. Voy a inscribirme en clases de pintura en el Centro Cultural Cabañas. Siempre quise aprender a pintar, pero nunca tuve tiempo entre el trabajo, criar a Andrés y cuidar de todos los demás. También voy a comenzar a escribir un libro sobre mi experiencia, no como víctima, sino como sobreviviente, como mujer que se negó a ser invisible, que encontró su voz cuando más la necesitaba, que demostró que nunca es demasiado tarde para defenderse. El título ya lo tengo, La anciana que rugió. Porque eso fue lo que hice. Durante años fui la abuela silenciosa, la suegra complaciente, la viuda que no causaba problemas. Pero cuando me acorralaron, cuando trataron de robarme no solo mi dinero, sino mi dignidad, rugí, y mi rugido se escuchó. Esta noche, mientras escribo estas últimas líneas en mi diario de viaje, pienso en todas las mujeres que están leyendo esta historia. Mujeres que tal vez se reconocen en mi experiencia, que tal vez están viviendo situaciones similares, que tal vez han aceptado ser tratadas como invisibles porque creen que ya no tienen valor. A ellas quiero decirles algo importante. Ustedes siguen teniendo valor.
Su experiencia importa. Su voz merece ser escuchada. Su dignidad no es negociable, sin importar qué tan viejas sean, sin importar qué tan dependientes crean otros que son. No permitan que nadie las convenza de que por ser mayores ya no tienen derechos. No permitan que les roben su autonomía a cambio de promesas de cuidado. No acepten ser tratadas como cargas cuando han pasado décadas siendo las que cargan con todo. Si están viviendo abuso, si alguien las está manipulando, si sienten que están perdiendo el control sobre sus propias vidas, hablen, busquen ayuda, confíen en su instinto. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Has vivido algo parecido a lo que te conté? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, por favor deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque a veces, saber que no estamos solos es el primer paso hacia la libertad.